¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos permitan platicar con ustedes de diferentes temas, diferentes tópicos, investigaciones periodísticas, por supuesto. Y una de ellas es la que nos ocupa en esta ocasión. Nuevamente nuestros admirados amigos y colegas de Pop Lab, quienes presentan un trabajo interesante por donde se le quiera ver. Dinero público para hablar de Dios, el gobierno de Guanajuato, asociaciones religiosas, dinero público, en fin, una situación de verdad, que uno de repente se queda pensando y dice, ¿cómo, cuándo, dónde, desde siempre? ¿De qué se trata todo ello? Bueno, pues Pop Lab, como ustedes saben, le pone siempre el dedo en la llaga. Y voy a platicar con las autoras precisamente de este trabajo. Voy a platicar con las periodistas de investigación, Melissa Esquivias y Yajaira Gasca. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, el honrado soy yo. Y bueno, la primera pregunta que yo les haría y comenzaría contigo, Yajaira, si estamos de acuerdo, es: dinero público para hablar bien o para hablar de Dios. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por esta práctica que ustedes denuncian en este reportaje? Sí, Jesús. Bueno, pues estamos hablando de recursos que se entregan a través de distintos programas y de distintas bolsas, dependencias diferentes, y que vemos que como a través de la distribución de recursos que se entregan para fin de apoyar a organizaciones civiles, ahí es donde se da esta coyuntura que pues llega estos recursos a las organizaciones de tipo religioso, en su mayoría organizaciones católicas, y es a través de esta forma que el gobierno de algún modo, el gobierno del estado de Guanajuato de algún modo, se desentiende de tareas fundamentales que son, por ejemplo, la protección de niñas, niños y adolescentes, de mujeres embarazadas y también de estas políticas de combate a las adicciones y por ende la atención de personas con estos problemas en un estado en el que estamos en una situación crítica con una gran cantidad de personas eh, eh, dependientes de alguna sustancia, también relacionado un poco esto con la crisis de inseguridad que estamos viviendo y pues se da en todo este contexto. Oye, Melissa, en parte de este reportaje, ustedes abordan hasta en algún punto lo que son los discursos de odio, o por lo menos, por supuesto, cómo este vínculo entre el financiamiento público ha ido fomentando a diferentes instancias, diferentes personajes, quienes impulsan o imponen una creencia o códigos incluso religiosos y morales, llegando a extremos que podemos catalogarlo, reitero, como un discurso de odio. Sí, bueno, Guanajuato, para poner en contexto a la audiencia, es todavía un autonombrado bastión de acción nacional dentro de esta situación de gobierno, de gobernanza, es también de los últimos estados en los que no se ha despenalizado el aborto, en los que la población de la diversidad sexual y de género no cuenta con sus derechos a, a plenitud. Ni siquiera el matrimonio igualitario se dio por un decreto gubernamental y no forma parte de la Constitución. O sea, son cuestiones que no se nombran en el legislativo, que está en su mayoría controlado por Acción Nacional, y esto lo vemos reflejado también en las asociaciones civiles que reciben financiamiento público. Un caso muy claro es el de BIFAC, Ujú. esta organización que tiene presencia en distintos estados de la República, cuyo objetivo principal es que las mujeres que se acercan pues sean persuadidas, manipuladas. Persuadir es una forma amable de llamar a la manipulación que hacen desde esta organización,
con preceptos morales para que estas mujeres no interrumpan su embarazo cuando aún así es su deseo, ¿no? Se les hacen falsas promesas de que se les va a dar apoyo económico, resguardo, se les va a buscar un empleo para que pues tengan a su bebé y finalmente se han también documentado en otros medios, en otros países también organizaciones de esta índole que trafican con los bebés de estas mujeres a quienes obligan a parir, ¿no? Entonces, creo que no, pues no hay medidas tintas en cuanto a cómo el gobierno promueve que estos derechos sean vulnerados. Este en el caso de las mujeres y, por ejemplo, en el caso de las infancias que son canalizadas desde los sistemas TIF a casas hogares que son dirigidas por congregaciones religiosas, por monjas, por sacerdotes y que llevan una formación completamente católica desde la educación hasta la formación moral de valores de creencias, pues estas infancias y adolescencias no tienen ese derecho de elegir cuál culto quieren creer o en quién quieren creer, sino que es algo con lo que deben alienarse al momento de ser canalizadas en esos espacios. Oye, Yajaira, aparece un fideicomiso durante todo este trabajo. ¿Cómo opera este fideicomiso para lograr lo que se está llevando a cabo y lo que ustedes denuncian en el trabajo? Sí, muchas gracias. Un aspecto muy importante y que resaltamos mucho en este texto es porque este fideicomiso se crea a partir de 2019 con un acuerdo que se hace con el sector empresarial para, digamos, buscar la manera de distribuir mejor los recursos. Pero nos damos cuenta que al final esta distribución pues se hace de una manera muy opaca porque, bueno, intentamos acceder a la información de este fideicomiso en el que inicialmente en 2019 comenzaron a distribuirse cantidades menores, pero que en la distribución más reciente, o al menos a la que pudimos registrar en 2022, fueron más de 400 millones de pesos y que pues, se operan desde esta organización que las define un comité y que los criterios están pues a los integrantes de este comité y lo peor además es que la manera en la que se comprueba o la manera en que debería comprobarse la manera en que se utiliza este recurso, pues no queda clara y nos damos cuenta que pasa eso, ¿no? Que las organizaciones civiles terminan aplicándola de la manera en la que ellos pues están acostumbrados y en este caso en algunas organizaciones religiosas, pues evangelizando a los niños, a las infancias, niñas, niños y adolescentes. Caray, aquí, Melissa, hay un punto. Aparecen los legionarios de Cristo nuevamente. Aparecen como parte de todas estas congregaciones, parte de estas fundaciones. ¿Cuál es el peso de los legionarios de Cristo en toda esta historia y sobre todo particularmente la relación entre el Partido Acción Nacional y la Iglesia Católica de Guanajuato? Bueno, en el caso de los legionarios de Cristo, como bien pudiste leer, hablamos de distintas congregaciones. Una que nos llamó la atención en particular fue esta. Esta congregación interviene o la ligamos porque existe una organización, una Fundación O'Connell, que lleva el nombre y está no en el papel, pero a cargo de un sacerdote que se llama Patrick O'Connell. Es un sacerdote irlandés que lleva aproximadamente 3 décadas viviendo en León y que es allegado a grupos empresariales, a grupos políticos, sobre todo de Acción Nacional. Oficia ceremonias religiosas de políticos, de empresarios, está presente en sus fiestas. Él estuvo encargado como director del Instituto Cumbres aquí en León. Cuando sale, crea esta Fundación O'Connell,
y por otro lado, otro centro educativo que se llama Escuela para el Futuro, que opera al parecer de manera paralela. Sin embargo, la fundación está dentro de las instalaciones de la escuela, que está ubicada en una de las comunidades más desiguales de León. El objetivo de esta escuela es brindar oportunidades educativas a las niñas y a los niños de esta comunidad que se llama San Juan de Dios, que es además una comunidad desigual, es violenta, con altos índices de inseguridad, de adicciones, de narcomenudeo, sitiada por la Guardia Nacional permanentemente. Y bueno, se abre este espacio por parte del sacerdote para que tengan esta oportunidad educativa por costos simbólicos. Sin embargo, la formación es completamente católica, con orientación pues sí, a la orden de los legionarios de Cristo. O sea, es una manera de hacer filantropía como sacerdote con recursos públicos. Recuerdo un caso y me parece, ustedes corríjanme por favor, que lo plantean también, la famosa ciudad de los niños. Este episodio que se dio a conocer y en donde se descubrió un patrón de abusos sexuales, tortura y demás, y que de una u otra manera marcó precisamente esta forma de organizar o de manifestarse o de relacionarse por parte del gobierno del PAN o del gobierno blanquiazul allá en Guanajuato, y lo que es la filantropía o lo que es la relación con la iglesia católica. ¿Es algo similar a lo que se está viviendo en este momento con estas investigaciones que ustedes llevaron a cabo? Pues nosotros no pudimos encontrar esta situación de que estuvieran dándose como estos casos de abuso y de violencia. Se han dado y han sido repetidos. Y digamos, lo más lógico sería pensar que habiéndose dado este caso tan grave en el que se cometieron violaciones a derechos humanos tan graves como las que les ocurrieron a tantos niños en la ciudad de los niños, lo lógico sería que esto no se repitiera, pero parece que el gobierno del estado se olvidó de ser más riguroso, después de que esto sucedió, se olvidó de ser más riguroso en cuanto a la manera en la que distribuye recursos. Nosotros no pudimos comprobar ninguna de estas cuestiones, pero lo que sí sabemos es que se viola de inicio el derecho humano que tienen las infancias a convivir con una familia. Y ese es un derecho fundamental que, bueno, desde las personas especialistas que trabajan con infancias, creo que es una cuestión muy importante que el Estado está delegando esta función de ver por las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato y de procurar que estos niños crezcan en una familia y en, en, lugar de esto, los niños se crecen aislados de la convivencia social y además obligados a seguir pues una religión, porque pues no existe esta posibilidad de que ellos puedan decidir si quieren o no adherirse a una religión. La misma dinámica que ocurre en estos espacios pues les da nula posibilidad de tener una elección respecto a esto, y aquí se vulnera otro derecho que es precisamente la posibilidad de elegir una creencia. Sí, que a final de cuentas, como bien lo señalan, es una evangelización, Melissa, que están llevando a cabo con dinero público. Sí, sí, es correcto. O sea, usamos como esta frase de dinero público para hablar de Dios, porque si bien no sucede de la manera literal en la que nos lo podemos imaginar, sí es algo que está implícito en la labor de las organizaciones al estar estas dirigidas por congregaciones o por sacerdotes o por personas laicas que están comprometidas también con la religión católica, y porque no es un secreto
la relación tan estrecha que existe con la clase política de Acción Nacional en Guanajuato, con los obispos, con la arquidiócesis, con los sacerdotes que tienen espacios reservados en eventos públicos en primera fila, van al informe del fiscal, van al informe del gobernador, forman parte de mesas ciudadanas. Es algo completamente visible y que al parecer se ha tornado también completamente natural. Sin embargo, la realidad detrás de estas relaciones que vemos en lo público es pues un derroche de millonario de recursos que van hacia las bolsas de las congregaciones. Oye, este punto que menciona, las relaciones entre el poder político y el poder religioso, por supuesto nunca se puede generalizar, ¿no? A final de cuentas, pero ¿ha sido más perjudicial, Yajaira, para Guanajuato como tal este tipo de relaciones al involucrarse ya financiamiento público, al involucrarse cuestiones de política pública que positivo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Los datos que obtuvimos fueron tan grandes y tan amplios que tuvimos la necesidad de descartar algunas cuestiones que no pudimos mencionar acá y que pues quizá en otro momento sería importante rescatar, pero por ejemplo, al hablar de la aplicación de esta política pública que se diseñó desde el DIF estatal, la llamada crianza positiva que formó parte de otra gran estrategia denominada Alianza Guía y que tenía que ver con esta parte de tratar de disminuir la cantidad de niños que se encontraban en centros de asistencia, lo que conocemos como casas hogar. Sin embargo, esta estrategia de crianza positiva se empieza a difundir como una manera de replicar la crianza respetuosa entre todos los de padres y madres de familia en Guanajuato. Y pues empieza, digamos, a estructurarse desde el gobierno del estado, además importando un programa desde universidades católicas de Uruguay, una de ellas ligada al Opus Dei, y que luego estas pláticas, estas guías que se empiezan a distribuir entre padres y madres de familia, se empiezan a replicar en los DIF municipales y luego a su vez se enlazan con más capacitadoras hasta llegar a personas que no, a lo mejor carecen de los conocimientos de lo que es la crianza responsable y se pierde el enfoque de un programa como esto, una política pública, porque así se pensó como una política pública. Y entonces vemos esto, regresamos al principio, los discursos de odio, que es como comenzamos precisamente el reportaje, porque este caso digamos, nos ponía todo el panorama. Una persona que se presenta como facilitadora de un programa de crianza positiva y que al momento de realizar estas capacitaciones, pues lo que hace es que confunde a los padres y madres de familia con mensajes como esto, o sea, el decir que un joven se avergüence, decir que los jóvenes tienen que avergonzarse de su cuerpo, que si se ven desnudos pues está mal, que si son homosexuales están confundidos, que si exploran su cuerpo también están haciendo algo indebido. Estas situaciones, al delegarles una política pública, es cuando ocurre todo esto. Este discurso de odio que bien plantea Yajaira, Melissa, tiene una repercusión social, es decir, es una agresión ya como tal a sectores vulnerables en la práctica, al estarse normalizando de esta forma de una u otra manera, porque siendo el gobierno el que está financiando este tipo de comportamiento a este tipo de personas que llevan a cabo este tipo de expresiones, pues los grupos radicales o las personas que piensan de esa forma lo ven muy normal y ven a las personas que han optado por diferentes circunstancias o que tienen una mentalidad o una identidad sexual diferente, lo ven de un momento dado como si estuvieran mal y la intolerancia se hace presente.
Sí, sí, por supuesto, y más porque lo están replicando en padres de familia que están formando a otros seres humanos, ¿no? Entonces, transmites estos mensajes que a la vez se van a transmitir a los niños y a las niñas de los padres que están recibiendo estas capacitaciones, y imaginen ustedes que se da el caso de una niña o un niño que tienen una orientación sexual hacia una persona de su mismo sexo, pues desde pequeños se van a sentir reprimidos, se van a sentir culpables, se van a sentir sucios, todas estas palabras que utiliza la facilitadora para hacer referencia a una orientación sexual y que te tienen que enviar al psicólogo, pero no para que te hagas sentir mejor, que es completamente normal, sino para que te lo quite, para que te cure, porque estás confundido. Pues son mensajes que tienen un impacto, que hacen eco, y que el eco es, por supuesto, que es negativo. O sea, estamos ya quizá en una época en la que varios de estos prejuicios han ido perdiendo fuerza, mucho gracias a la labor de organizaciones, de personas defensoras de los derechos humanos, de personas de la población LGBT que se convierten en referentes, y por otro lado, estas personas que conservan esas ideas de la moral y esos prejuicios, sembrando otra vez estas semillas de odio. Entonces, pues creo que es una idea muy terrible que desde el Estado se esté financiando y se esté promoviendo y se les estén dando espacios a personas que replican este tipo de mensajes en padres de familia, en niños y niñas, porque también está este programa de prevención a las adicciones en infancias y adolescencias impulsado desde el Estado, que es el Planet Youth, y aquí sí, sí las personas capacitadoras o facilitadoras tienen acercamientos con niñas y niños de secundaria. Nos llegaba a través de una persona que participó como facilitador en ese proyecto de Planet Youth. Me comentaba que el mismo secretario de salud que está a cargo de ese programa dijo así en una reunión informal con capacitadores que la homosexualidad es una causa de las adicciones, ¿no? O sea, estás viendo el contexto tremendo de violencia y de inseguridad en el Estado, y lo más fácil es echarle la responsabilidad a algo que no tiene nada que ver con que estén los asesinatos brutales, los feminicidios brutales, las adicciones brutales, y estas personas pues van y lo replican en los espacios con las infancias y las adolescencias. Oigan, agradeciéndoles por supuesto estos minutos, pero entiendo que también ya este trabajo ha comenzado a ser víctima, digámoslo así entre comillas, pero por lo menos sí objetivo de intereses que buscan confundir a las personas o decir que las ligas están mal o que es contenido que puede generarles algún tipo de virus. ¿Esto es así? ¿Se ha estado manifestando ya este tipo de acciones por parte me imagino que de estas organizaciones a las cuales ustedes señalan? Me gustaría conocer el punto de vista de las dos. Sí, claro, pues hoy precisamente nos encontramos con esta situación. Sí creemos que se trata de algún tipo de censura, y pues desde el equipo de Pop Lab se está trabajando en ver si hay alguna forma de solucionarlo, pero sí creemos digamos, está relacionado con estos pues intereses que hay, o de lo que se habla en este trabajo, que finalmente, digamos, pone en contexto muchas cuestiones. No solo es el tema de cómo el Estado se olvida o delega estas responsabilidades que tiene de atender estos grupos, sino además la gran opacidad que hay en un fideicomiso millonario como el que hablamos, el FIDESEG. Melissa. Sí, y lo esperábamos cuando estábamos planeando el reportaje, pues fue algo de lo que nos planteamos, que puede dividir opiniones, y también dentro de esas opiniones pues va a haber gente a la que le va a molestar muchísimo que se esté no criticando, sino cuestionando el papel de estas organizaciones
en la política pública, desde el diseño y la ejecución. Por supuesto que no deja de ser responsabilidad principal del Estado, porque es el Estado el que permite que esto suceda y el que les da esos espacios y el que les brinda el recurso. Pero pues desde otras perspectivas se ve como un ataque a la religión católica y a los valores tradicionales y a la familia. Hoy justamente coincidió con que el gobernador Diego Sinue inauguró unas obras de restauración que se hicieron en el Monumento de Cristo Rey en el municipio de Silao. El evento fue transmitido por la televisora local, es algo que también es un patrón que se repite en este tipo de eventos. Las misas de los domingos son transmitidas por la televisora local. Y dijo en su discurso que él está muy orgulloso de gobernar un estado de fe, de un estado que cree en los valores y que cree en la familia y que como que lo siente por las personas intolerantes, que porque las personas intolerantes dicen que ellos son intolerantes, pero ahora las intolerantes pues ya cruzaron la línea, ¿no? Cosas así. No sabemos si fue una reacción al reportaje porque directamente no ha habido algún comentario, alguna postura, pero, pero coincide también con estos, pues sí, ataques, esta censura que estamos recibiendo a través de Twitter, denuncias de usuarios que no sabemos quiénes son, hacia las ligas que comparten el reportaje. Pero bueno, amigos, amigas de esta audiencia, el reportaje está en poblab.mx. Ustedes pueden acceder sin ningún tipo de problema al mismo. Se ha estado retuiteando también por diferentes cuentas en esta red social y de verdad se los recomiendo muchísimo. Un trabajo de investigación, un trabajo a fondo precisamente que nos ayude a entender esta dinámica, esta relación del dinero público de los gobiernos con el poder religioso. Melissa Esquivias, Yajaira Gasca, de verdad, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Jesús.